nunca te pregunto cómo estás tú. Bien. Bien. Ustedes enseguida han saltado. Unos aplaudían. Mejor que el 20. ¿Qué tal va el, por cambiar? Tenéis, pero bueno, ¿alguien tiene algún consejo para Cristina? Es que estamos explicando un fenómeno muy complejo. Por supuesto, es que es una pandemia y además depende de la ciencia. ¿Cómo no va a ser complejo? Pero cuando escuchamos a los expertos, cuando escuchamos a los presidentes de los colegios de médicos, como el doctor Padrós, que decíamos es todo sentido común, y coincide con el presidente de colegios de médicos también en Madrid, en un mensaje que ya a estas alturas es de sentido común. Lo que hagamos en los próximos días va a determinar lo que nos pase en otoño. ¿Quién le iba a decir a países europeos como Alemania y como Reino Unido que en diciembre iban a estar en el peor momento de la pandemia con más de 1000 muertos diarios como pasó ayer en Alemania? Y ya es, como digo, de sentido común pensar que las restricciones hay que cumplirlas y que tenemos que ser conscientes de que, bueno, hacemos un estudio y 400 personas entran en una fiesta y no se contagian. Me parece estupendo, pero hay que ser conscientes ¿Y qué mensaje queremos dar con ese estudio? de que hay una segunda cepa que es mucho más contagiosa. Y rapidísimamente, y que la tercera ola que decíamos que venía en invierno, oye, el invierno es esto. Bueno, pero yo... Fíjate si los expertos a veces tienen sentido común, que no se meten en las medidas económicas. Ellos dicen, oiga, los hospitales están al 10% bien en planta, pero es que están al 20% en la UCI. Si hay una tercera ola, esto se desborda. Y si se desborda, esto tiene un impacto en la economía. Vamos a seguir. Tenemos un estado de alarma que está hasta mayo y sirve de barrera psicológica para pensar que el siguiente año, hasta verano, no vamos a poder pensar en actos, en eventos masivos de ningún tipo, ni en procesiones, y está bien que se hayan cancelado ahora para que la gente no se lleve el disgusto 2 semanas antes, ni en procesiones, ni en conciertos, ni en muchos actos masivos que en periodo de invierno, con una posible tercera ola, en periodo de vacunación también, pues no nos podemos arriesgar, ¿no? Como dicen los expertos, a que se haya más contagios. Bueno, pero y las cifras son importantes. Cuando la transmisión está disparada, porque parece que cuando nos ocurre a los países del sur, todo el mundo tiene la respuesta de por qué se dispara. Pues por nuestro carácter, porque nos gusta estar juntos, la fiesta, tal. Oiga, se ha disparado en Alemania, que pues se supone que no tienen la misma cultura del sur que nosotros, ¿no? En Texas, por ejemplo, si miramos las cifras de hoy, tienen más incidencia en Estados Unidos, en un solo estado, que en todo España. Es decir, cuando está disparada ya está inventado. Hay que poner más restricciones y tener cuidado porque se contagia rapidísimamente. Es complejísimo, hay cientos de discotecas ya en 20 de sitios de ocio en toda España y en todas las comunidades autónomas, pero también están prohibidos en Europa, es decir, los sitios donde se iba a tomar copas están cerrados y es lógico, eso sí que es, como decía Pedro, es que es imposible de compaginar ahora mismo en pleno invierno una discoteca donde se va a bailar con la incidencia que tenemos, ¿no? Pero es verdad que tiene que haber ayudas, no ha habido ayudas directas, pero le están reclamando que las comunidades autónomas a lo mejor sí pueden complementar ese paquete de ayudas que ya ha aprobado el Gobierno, que se aprobó en el Consejo de Ministros de hace una semana, que no contempla ayudas directas, a lo mejor a través de las comunidades autónomas que conocen los sitios en las ciudades, las provincias, tienen el mapa de la hostelería de cada sitio, sí pueden apoyarlos, porque es verdad que de aquí a junio, a ver quién va a sobrevivir a esta ola, ¿no? Yo estoy observando un fenómeno, y es que los centros de ocio que conocíamos antes, que todos íbamos a los mismos sitios, sí están desapareciendo bares y se están recuperando, por ejemplo, la vida de los barrios, que es donde la gente sale y ha funcionado eso de que se adapten pues con las bombonas de calor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que no han conseguido estos sitios de ocio nocturno adaptarse a lo que decían de la gastronomía, por ejemplo, dar comida, reconvertirse. No se han podido reconvertir y puede que nos lleguen a junio. Bueno, algo habrá que hacer. Es que hay muchas... Que la incidencia ya estamos en riesgo. Claro, digo que es muy importante. La Plaza del Sol es simbólica en toda España, pero vamos a ver, y hemos visto imágenes todos los años en el resto de ciudades españolas que la gente se echa a las calles el día 30 y el día 31. En cada provincia. Que ojalá sirva esta imagen tan simbólica de la Puerta del Sol vacía para que en el resto de ciudades no tengamos... Claro, exacto, no tengamos fiestas luego en el resto de ciudades. Bueno, y no solo en Madrid, ¿no? Se va a controlar. Pues mira, Iceta es verdad que es un candidato que estaba un poco desgastado y había cierto consenso en el PSC en que se había desgastado mucho durante el proceso. Había tenido además enfrentamientos con Esquerra Republicana, que sigue liderando las encuestas para ese posible gobierno sin Junts y con ese posible apoyo desde fuera con el PSC y no desde dentro.
en cualquier caso, esta candidatura de Illa hace más fácil el que el PSC vaya a por todas en las elecciones catalanas. Es un candidato fuerte, es un candidato que no tiene desgaste, es un candidato que tiene popularidad y es un candidato nuevo que puede abrir un escenario, pues eso, mucho más fácil y sin rémoras que arrastraba Iceta para las próximas. Mira, por buscar la otra parte buena, igual lo que nos está queriendo decir también es que la parte más dura de esta pandemia, donde el ministro ha sido el muro de contención de todas esas declaraciones públicas, esas comparecencias, ha pasado. Igual ahora que entramos en un proceso de vacunación, que viene la segunda tanda de vacunas de Moderna y que van a venir más vacunas, igual el Gobierno está entendiendo que lo que viene, aunque sea un trimestre duro, puede prescindir o puede cambiar al ministro de Sanidad. En cualquier caso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta Carmen Calvo, ya han reiterado en muchas ocasiones estos últimos días su apuesta por Cataluña y por reconstruir el espacio político en Cataluña. Claro, es que Pero sobre todo yo creo que lo que trastoca aquí es esta pandemia inesperada, porque decía Ana, antes de la pandemia el único tema era Cataluña. Salvador Illa desembarcó, por decirlo de alguna manera, en Madrid para darle un perfil público, para también reforzar como secretario de organización en Cataluña, reforzar ese papel de Illa. Ha salido reforzado, ha hecho, yo diría que una buena gestión, al menos comunicativa, en el Ministerio de Sanidad. De la gestión más dura que se ha llevado el Gobierno, en primera línea, ha sido la que ha afrontado Illa. Lo que tú dices, un muro de contención que no alimentaba la crispación, ¿no? Exactamente, que al menos no ha alimentado la crispación en un país crispadísimo, ¿no? Exacto, es que en Común Podem puede ser el partido ahora mismo más debilitado, ¿no?, de estas fuerzas de izquierdas, porque entre el PSC y Esquerra pueden hacer de aspiradora, ¿no?, entre los votos más independentistas o más proclives al independentismo de En Común y los votos más menos independentistas que se vayan al PSC. En cualquier caso, esta es la batalla política final que queda para definir la legislatura, que es larga, que son 3 años, y que Cataluña es piedra de toque fundamental para la gobernabilidad del país y para la gobernabilidad. Y ahí donde está la clave. Si gana Junts, nos olvidamos de la estrategia de Moncloa. Si gana Esquerra, si gana Esquerra, por lo menos, si gana Esquerra, por lo menos la hoja independentista de Puigdemont, yo creo que decae, porque ni Esquerra Republicana, ni el PSC y el resto, por supuesto que no, están en esa hoja independentista y ya, de hecho, incluso Carme Forcadell, quien lo iba a decir, que sigue en prisión, incluso reconocía públicamente en sus últimas entrevistas de hay que poner agenda social por delante de la agenda independentista. Y en ese caso sí se reforzaría... que no sea primera fuerza política, exacto, que no sea vamos a dar... que era primera fuerza política, o que por lo menos no va a marcar la gobernabilidad de Cataluña, es decir, siendo primera fuerza política, Ciudadanos, como fue en las anteriores elecciones, en ese plebiscito que hubo, claro, en las elecciones catalanas, si no ha sido determinante, bueno, pues ahora las encuestas parece que no, que le dan mucho menos, ¿no?, fuerza. Yo creo que beneficia a Esquerra Republicana. La gran batalla campal de Esquerra Republicana es con Junts, es con los independentistas, con lo cual, cuanto más fuerte esté el PSC, más se libra de la pesadilla que tiene Esquerra, y que te lo dicen off the record, y es repetir gobierno como hasta ahora, que ha sido una legislatura fallida, una legislatura tortuosa, y que aunque ganaran, si tuvieran que hacer, que turnarse, ¿no?, entre Torra y Aragonés, si fuera al revés, también para ellos es tortuoso. El mejor escenario para Esquerra es arrinconar a los independentistas. Claro. Es que al final Esquerra y ser apoyados y por el PSC. Puede ser el número 2, hay mucha campaña por hacer. Iceta es una persona que tras las primarias no rompió el PSC y mira que hubo tensión en las primarias que ganó y puede tejer partido. Es decir, Iceta es un militante, fíjate, ya me bajo a la militancia, no es un militante muy reconocido en el PSC por todas las facciones, por así decirlo. No quiere decir que desaparezca del escenario político en Cataluña, ni mucho menos, pero es verdad que en política pues los papeles llegan a un límite, ¿no? Claro, Es que el escenario es muy distinto y este país es distinto. Ciudadanos tuvo un resultado prácticamente hiperdopado en cuestión de representación, porque fue como decíamos, unas elecciones plebiscitarias. Entonces habrá que ver el arrastre que tiene que el Partido Socialista esté en el gobierno, que eso siempre suele tener un arrastre positivo, y también que ha bajado la tensión en Cataluña y que ese hiperresultado que tuvo Ciudadanos pues acabe yendo al Partido Socialista catalán.
creo que es una buena noticia brevemente para Urdangarín porque él había pedido salir de Brieva. El confinamiento ha sido muy duro, está totalmente aislado al estar en una cárcel de mujeres, ese módulo ya no se relacionaba con nadie durante la pandemia, como habéis recordado, le había rechazado el tribunal condenatorio, el que le condenó en Palma, le había rechazado ese tercer grado y ya tenía que esperar Urdangarín otros 6 meses para poder pedir ese tercer grado, con lo cual esto entiendo que es una vía intermedia que por lo menos le aligera un poco la pena y sobre todo salir de Brieva, ¿no?, de la prisión. Comparto completamente. Urdangarín es una noticia que le beneficia a su familia por cuestiones evidentes, pero sin duda el desembarco de Salvador Illa en Cataluña como candidato es la noticia del día y es lo que va a poder cambiar la política catalana. Porque es verdad, la gobernabilidad no solo en Cataluña, sino en la coalición, en el gobierno de coalición, pasa por Cataluña. No.